Muy bien, vamos a comenzar esta noche con la lectura de hoy. Vamos a leer el capítulo número 4 de Segunda de Corintios y vamos a comenzar con una oración, ¿sale? Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor, que podemos reunirnos aquí para leer de tu palabra, Señor, para aprender más de ti, como lo hemos estado haciendo, Señor, cada día. Y te doy gracias, Señor, porque has traído con bien a mis hermanos de las actividades que han hecho, que están en casa, Señor. Y yo te pido, Padre, que como cada noche tu Espíritu Santo sea revelándonos a través de tu palabra, Señor, pues lo que tú quieres que conozcamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Hermanita Irma, capítulo 4, versículos 1 y 2. Hermanito Fidel, 3 y 4. Bertita, 5 y 6. Yo me quedo 7 y 8. Vamos a dar otra ronda que sería hermanita Irma, 9 y 10. Hermanito Fidel, 11 y 12. Bertita, 13 y 14. Yo me quedo 15 y 16. Y por último, hermanita Irma, 17 y 18. Hermanita, si está lista, podemos comenzar con la lectura, por favor. Sí, hermanita. Buenas noches. Estamos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Tesoros en vasijas de barro. 1. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. 2. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Amén. Amén. Buenas noches. 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, para los que se pierden. 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Buenas noches. 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. 6. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Siete. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. 9. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. 10. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Amén. 11. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. 12. Así que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Amén. 13. Creí que por eso escrito está. Creí que por eso creí que por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Amén. 15. Todo esto es por el bien de ustedes,
para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. 16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Amén, hermanitos, gracias por la lectura y le voy a dar paso a mi esposito. Muy buenas noches, hermanitos. Espero que se escuche bien. Si está medio cortado, me avisan y apago mi cámara. Muy bien, pues gracias por su participación y estamos iniciando ya el capítulo 4 de este hermoso libro de Segunda de Corintios. Y bueno, pues Pablo ahora está, acabamos, ¿verdad? En el capítulo 3, ver algunos temas, ¿verdad? Acerca de que nosotros somos siervos del nuevo pacto, que estamos siendo capacitados. Y una de las palabras, ¿verdad? En el capítulo 3 más se mencionó fue la gloria de Dios. Ese era el tema relevante, ¿verdad? De este capítulo 3, la gloria de Dios. Y ahora, ¿verdad? Empezamos en el capítulo 4 y Pablo, bueno, empezamos con el tema de tesoros en vasijas de barro, ¿verdad? Y es muy interesante porque al inicio, ¿verdad? De este versículo, de este capítulo, Pablo nos vuelve a decir, ¿verdad? Ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Está hablando de Pablo, ¿verdad? De Pablo, Silas, Timoteo, Tito, y que no nos desanimamos. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque la palabra desanimar, ¿verdad? Significa estar desalentando, desmayar, debilitar, es decir, descorazonarse. Y vamos a ver más adelante cómo le iba a Pablo en esta circunstancia, ¿verdad? Cuando dice que tenemos un ministerio, ¿verdad? Pablo está refiriéndose al Espíritu que vive en ellos, ¿verdad? Este ministerio, que también es el ministerio de la justicia, siervo del nuevo pacto, ¿verdad? Ese era el ministerio que tenía Pablo y este grupo de misioneros, ¿verdad? De proclamar el evangelio de Jesucristo. Y que bueno, ahora también nosotros tenemos este ministerio, ¿verdad? Y los cristianos somos salvos para servir. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿verdad? Como cristianos, el hecho, ¿verdad?, de servir al Señor, no se trata de que pensemos o que busquemos qué hay para mí. Al contrario, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esta mentalidad de servicio en qué puedo hacer para otros, ¿verdad? El Señor Jesús vino a servir a los demás y Él nos dejó esa enseñanza que también siguiéramos manos a los o en aquel entonces, en esos momentos en los que Pablo estaba escribiendo el idioma más común, por eso es griego koine de común, era el griego. Sin embargo, ¿verdad? A pesar de que los escritos de Pablo están en griego, su tipo de pensamiento, su forma de pensar es más en hebreo, ¿verdad? En esta forma en la que él venía, en el que él fue enseñado y capacitado. Claro, quitó esas enseñanzas equívocas cuando recibió, ¿verdad?, a Cristo, y entonces puso el Espíritu Santo como principal guía y quien le enseñaba, ¿verdad? Pero el término griego, ¿verdad?, de misericordia, piedad o compasión, es eleo, y es usado en la Septuaginta para traducir el término hebreo de Gesed,
¿verdad? Que se relaciona a la fidelidad del pacto. Entonces, cuando habla que tenemos, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, Pablo está pensando, ¿verdad?, en este término en griego, gesed, y que está hablando de la fidelidad de Dios. Entonces, si lo parafraseamos o le cambiamos, podríamos decir por esto, en el versículo 1, ya que por la fidelidad de Dios, ya que por el amor de Dios, tenemos este ministerio, ¿verdad? Entonces, misericordia, fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas del pacto, aun cuando la humanidad no lo sea. No quiere decir con esto, ¿verdad?, que ya hemos ido avanzando cada uno en nuestro crecimiento personal, y cuando decimos estas frases no es que estamos dando permiso para pecar o permiso para, sí, para practicar el pecado, no es así, estamos hablando el carácter de Dios, y Dios es fiel a sus promesas, aunque la humanidad, ¿verdad?, no sea fiel, aunque no haya esta reciprocidad entre la humanidad y Dios, Dios siempre va a permanecer fiel a sus promesas. La conversión de Pablo, ¿verdad?, revela claramente la compasión de Dios. Él actúa con misericordia a los judíos y también hacia los gentiles para su propósito, para su propio propósito del pacto, que es la restauración de su imagen, la imagen de Dios, por medio de la obra de Cristo y el ministerio del Espíritu en toda la humanidad. Dios, ¿verdad?, está buscando que toda la humanidad sea restaurada. No toda va a ser restaurada, ya lo hemos hablado, pero en el corazón de Dios es que toda la humanidad fuese restaurada. La lealtad de Dios a su pacto y su carácter que no cambia es la única esperanza para la humanidad, ¿verdad? Hablábamos también en estos capítulos anteriores que nuestra esperanza está puesta en Dios, en este Dios de las promesas, en este Dios fiel, en este Dios que cumple, ¿verdad? Es inamovible para los que hemos recibido y que nos ha adoptado como sus hijos. Jesús, ¿verdad? Bueno, debido, y eso es lo que tenemos que tener nosotros como esperanza. Cuando Pablo dice no perdemos el corazón o no nos desanimamos, ¿verdad? Pablo ha ido creciendo, ¿verdad? Los primeros escritos o los primeros sucesos en la vida de Pablo fue el libro de los Hechos, ¿verdad? Y después, bueno, Tesalonicenses, Gálatas y ahorita Segunda de Corintios. Y podemos ver, ¿verdad?, este crecimiento de Pablo a través de todos estos libros que fue escribiendo. Recordemos que estamos leyendo los libros del Nuevo Testamento conforme fueron escritos y probablemente conforme fueron sucediendo. Entonces, es muy interesante porque ya en este momento en el que Pablo está escribiendo Segunda de Corintios, dice, no nos desanimamos, ¿verdad? O sea, no nos desalentamos, no desmayamos, no nos debilitamos. Y es muy interesante porque en el libro de los Hechos, ¿verdad?, Pablo sentía el deseo de abandonarlo todo. Pablo estaba desanimado. Jesús se le apareció varias veces en visiones para motivarlo. Hechos 18 del 9 al 10, y les voy a comentar el contexto de estos versículos. Pablo llega a Corinto, estaba trabajando, ¿verdad?, con Priscila, en estas casas de campaña o curtir el cuero, se dedicaba los sábados, ¿verdad?, a enseñar en las sinagogas, y al parecer eran 3 semanas consecutivas en las que Pablo estaba enseñando a los judíos, porque eso era lo que siempre hacía. Pero los judíos, ¿verdad?, arremetieron con él, y lo empezaron a ofender, ¿verdad? Y él dijo, me sacudo los pies, ¿verdad? Y a partir de hoy, ustedes van a entregar las cuentas de lo que no quisieron, ¿verdad? El libro de los Hechos, el 18, 9 y 10 dice, una noche el Señor dijo a Pablo en una visión,
No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y segunda de Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y la oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Entonces, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pablo se desanimó con sus hermanos judíos, ¿verdad? Porque él quería que ellos procedieran a esta bendición tan grande del Evangelio de Jesús, pero ellos estaban cerrados, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor había cegado sus mentes, sus corazones. Y entonces Pablo se sacudió, y se desanimó. Y el Señor Jesús, ¿verdad? En una visión le dijo, no te desanimes, sigue adelante, no tengas miedo, yo estoy contigo. Vemos el crecimiento de Pablo en esta carta de Segunda de Corintios, después de algunos años de caminar en el Señor, dice, no nos desanimamos, ¿verdad? Es por eso que hemos repetido constantemente estas emociones, estos sentimientos que tenemos, el Señor nos ha dado para algo, por alguna razón, ¿verdad? El gozo, la tristeza, el llanto, ¿verdad? Son emociones que sirven con un propósito en el Señor de nuestras vidas. El problema no es sentirlas, el problema es dejarnos llevar, ¿verdad? Por esas emociones, que las emociones nos conduzcan y que en este crecimiento, ¿verdad? Que vamos teniendo, va a llegar un momento en el que estén esas emociones bajo el espíritu, ¿verdad? Que a pesar de que sea difícil, porque Pablo estaba en un ataque, ¿verdad? Ya había ido a ya había escrito probablemente 3 cartas antes de escribir esta segunda carta, que en realidad es probablemente la cuarta. Estaba sobre un ataque, ataque directo, ¿verdad? De su ministerio, de cómo predicaba, de su integridad, etcétera. Dice Pablo, ¿verdad? En este primer versículo, estoy en las manos del Señor. La fidelidad del Señor es la que me ha dado este ministerio y no me desanimo. A pesar de las circunstancias, yo sigo adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? A ese nivel que lo podemos hablar así. Y tenemos nuestro ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que Jesús una noche antes de ser crucificado, dice la palabra que sintió una tristeza hasta la muerte. O sea, dice ¿verdad? La palabra nos narra cómo Jesús le dice a su Padre, si es de ti, quita de mí esta copa, más hágase tu voluntad. O sea, el Señor Jesús estaba pasándola difícil, ¿verdad? Pero él sabía que debía de ir, y a pesar de esos sentimientos, estas emociones que tenía, él no se separó, él siguió a la cruz y murió por nosotros, ¿verdad? Entonces es interesante al ver todo esto, ¿verdad? Pablo tenía confianza de que el Dios misericordioso y fiel estaba ahí, tenía todo bajo control. La tarea era tan importante que no se podía abandonar. Y así nos pasa también a nosotros. A cada uno nos ha dado tareas específicas del Señor que son de vital importancia y que no deberíamos de abandonar. Y en el segundo, ¿verdad? En el capítulo 2 dice, más bien hemos renunciado, ¿verdad? Y hace una lista de a lo que Pablo ha renunciado. Y renunciado es descartarlo para uno mismo, es decir, desconocer. O sea, con esto no convivo. Este no es mi estilo de vida, ¿verdad? Y Pablo hace un listado, ¿verdad? Nada por debajo, ningún método de desgracia, nada malicioso, ¿verdad? Cuando dice a todo lo vergonzoso que se hace escondidas, porque ¿quién, verdad? ¿Quién va a robar cuando todos los ven? Pues por nadie, ¿verdad? ¿O quién va a ser infiel cuando todos los ven? Bueno, habrá algunos que sí lo hacen todo eso a la luz, ¿verdad? Pero normalmente cuando hay algo que no es bueno, lo hacemos escondiéndonos, ¿verdad? Pues es todo lo vergonzoso que es escondida. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana. Entonces, las cosas escondidas
debido a la vergüenza, dice Pablo, y es una frase similar para describir la esclavitud de pecados, ¿verdad? Romanos 6, 19, 21 dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecieron ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlas ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Y el pecado de la humanidad que será revelado. Entonces, Pablo, ¿verdad? Está diciendo que antes estábamos dominados, ¿verdad? Por esas cosas. Pero ahora, este ministerio del Espíritu en nuestras vidas, ahora eso ya no nos domina, ya no somos esclavos. Y así como Pablo, ¿verdad? Pablo tomó una decisión. Dice, hemos renunciado. ¿Sí? No es que el Señor no le haya revelado o él no, Pablo no sepa que en las Escrituras dice que eso no nos conviene. Por supuesto que sí. Pero aquí vemos cómo nuevamente el ejercicio de la voluntad de Pablo. Él decidió renunciar a todo esto. Pudiera no haber renunciado, ¿verdad? Pero él tomó una decisión y renunció a todo esto que no es grato, ¿verdad? A nuestro Señor. Cuando dice, no actuamos con engaño, ¿verdad? Esta palabra de malicia o engaño, astuto, ¿verdad? En el griego, muchas veces en sus cartas a los Corintios, Pablo la utiliza, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado con respecto a nuestro método y a nuestra meta. ¿Cuál es nuestro método y cuál es nuestra meta? Porque también en la vida cristiana, ¿verdad? El medio determina el fin y probablemente nos podríamos equivocar haciéndolo con malicia, ¿verdad? Con engaño. Esta misma palabra es usada por Pablo en una cita de Job, también usada de la tentación de Satanás, esto de malicia, ¿verdad? De engaño, de la astucia de Satanás y de los falsos maestros, y aquí para el método también de los falsos maestros, porque hemos hablado que una de las cosas que Pablo se está enfrentando en esta segunda carta a los Corintios son estos falsos maestros, ¿verdad? Cuando dice, ni torcemos la palabra de Dios, este término y su forma relacionada significa que no quitan exigencia, pero tampoco añaden. Que también significa esto de no torcer la palabra de Dios, es atrapado como una carnada. Y recordemos, ¿verdad? Que Pablo, que el pastor nos decía como algunos métodos de algunos pastores, ¿no? Es atraparlos y traerlos y después ya veremos. Se utiliza también para defraudado o engañado, esto de no torcemos la palabra, y también se refiere a un mensaje cambiado basado en la accesibilidad del oyente o tratar de engañar a los oyentes. Entonces, dice, no torcemos la palabra. Y la palabra tiene que ser expuesta tal como viene en el corazón del Señor. Dejar que la palabra hable por sí sola, ¿verdad? Que el Señor sea realmente mostrándonos qué es lo que nos quiere hablar, ni añadirle, ni añadirle exigencia, pero tampoco hacerla ligera, sino realmente cómo es el corazón del Señor. Y luego dice, por la manifestación, ¿verdad? O mediante la clara exposición de la verdad. Y esto es muy interesante porque es mediante la clara exposición de la verdad. Es cierto que vamos aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco a hablar del Señor, pero conforme vamos enfrentándonos más a la palabra, estudiando, el Señor revelándonos, vamos teniendo más claridad al exponer la palabra y que realmente sea así, ¿verdad? Clara. Y es interesante, ¿verdad? Porque el término verdad significa veraz, verdaderamente. Se refiere al Evangelio de Cristo, el nuevo pacto. Los falsos maestros actuaron de manera secreta y vergonzosa, pero Pablo predicó toda la verdad del Evangelio en público. El uso que Pablo hace de estos términos y otras formas relacionadas procede de la palabra del Antiguo Testamento, emet, que significa confianza o fidelidad. En los escritos judíos se utiliza para identificar a la verdad como opuesta a la falsedad.
Quizá, ¿verdad?, el paralelo más cercano sean los signos de acción de gracias de los salmos, en los rollos del Mar Muerto, donde se aplicaban las doctrinas reveladas. Los miembros de la comunidad de los esenios, que eran quienes tenían estos rollos, llegaron a ser testigos de la verdad. Pablo usa esta palabra de verdad para referirse al Evangelio de Jesucristo, pero también utiliza su testimonio como una manera de expresarse correctamente al hablar. También lo usa para describir sus motivaciones. En 1 Corintios 5:8 dice: así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, ¿verdad? Ahora nosotros también, ¿verdad?, debemos de celebrar esta Pascua, este tiempo, ¿verdad?, en el Señor, y no solamente una fecha, sino siempre sin levadura, ¿verdad? O sea, con sinceridad y verdad. Y cuando dice no nos recomendamos, ¿verdad?, a toda conciencia humana, la palabra recomendar es un compuesto de poner y junto, ¿verdad? Para demostrar, para soportar o para recomendar. Y aquí lo interesante es la palabra conciencia. Nuevamente, ¿verdad? El versículo dice, no nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia, no recomendamos, perdón, a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Y la conciencia se refiere al sentido moral interior de lo que es apropiado o inapropiado. La conciencia puede verse afectada por nuestras vidas pasadas, nuestras malas decisiones o por el Espíritu de Dios. Por tanto, violar nuestra conciencia, aunque sea por error o debilidad, es un importante problema de fe. La conciencia debe formarse constantemente en el conocimiento de la palabra y del Espíritu de Dios. Cuando hemos hablado, ¿verdad?, en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo, sino seamos renovados, ¿verdad?, nuestra manera de pensar, nuestra mente, nuestra conciencia, porque hemos tenido una conciencia, pero antes de conocer al Señor, teníamos un parámetro entre bueno, malo o correcto, ¿verdad? Y que cuando íbamos creciendo en el Evangelio, teníamos otra concepción de lo bueno, lo malo y lo correcto. Y mientras vamos creciendo, vamos madurando, vamos estando más cercanos del Señor, nuestro concepto de bueno, mal y correcto debe ir cambiando hasta que sea de acuerdo al valor de Dios, ¿verdad? Al valor moral de Dios. Por eso dice que la conciencia debe formarse constantemente en el conocimiento de la palabra por medio del Espíritu de Dios. Primera de Timoteo 3:9 dice, deben guardar con una conciencia limpia el ministerio de la fe. Dios juzgará o nos juzgará a todos por la luz que tenemos, débil o fuerte. Pero todos nosotros tenemos que estar abiertos a la palabra y al Espíritu para más luz y continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. No hay equivalente en el Antiguo Testamento para el término griego conciencia, o a menos que el vocablo hebreo mama implique un conocimiento de sí mismo y de nuestras motivaciones. Originalmente el término griego estaba refiriéndose a la conciencia en relación con los 5 sentidos. Llegó a ser usado para los sentidos internos, como en Romanos 2:15. Pablo usa esta palabra 2 veces en Hechos, ¿verdad? 23 y 24. Entonces, Primera de Corintios, ¿verdad? 4:4 dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto, el que me juzga es el Señor. A pesar, ¿verdad? Y sobre todo cuando vayamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Separando lo bueno y lo malo y haciendo lo bueno, aún así el Señor es el que nos va a juzgar, ¿verdad? El Señor es el que cuando estemos en su presencia va a poner a prueba todo lo que hicimos y cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces, y al final cuando dice ante la vista de Dios o en la presencia de Dios, ¿verdad? Esto también es muy interesante. Está poniendo Pablo a Dios como testigo, ¿verdad? No hay más por quien hacerlo, sino que por Dios. Dios es testigo de lo que hacemos. No hay nada oculto para Él, aunque
queramos, ¿verdad?, es tratar o pretender escondernos, a Dios no le podemos esconder nada. La palabra dice que Él es el que conoce verdaderamente las intenciones de nuestro corazón. Probablemente nosotros podamos decir, no sabía, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor conoce realmente el propósito de nuestro corazón, porque lo sé. Y cuando vamos en el 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, cuando está escondido, ¿verdad? Usted ve que para Pablo, que cuando él predica el evangelio, algunos hombres absolutamente no podían responder o no querían responder, ¿verdad? Como estos judíos endurecidos y que estaban cegados. Entonces, para los que se pierden, ¿verdad? Para los que no deciden escuchar, para los que ponen otras circunstancias antes de atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Esos son los que se pierden. Y el 4, cuando dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean las luces de nuestro evangelio de Dios, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, ¿verdad? Hemos hablado que Pablo utiliza este y otros nombres para referirse a Satanás. Satanás, diablo, el príncipe y el poder del aire, el Dios de este mundo, el tentador, el maligno, el ángel de Dios, ¿verdad? Es un término, ¿verdad?, que utiliza Pablo para referirse a varios términos a Satanás, ¿verdad? El término de ha cegado la mente de los incrédulos es usado para la ceguera espiritual, ¿verdad? Este mismo término es usado en una cita de Isaías 6:10 y de Juan 12:40. Es un término raro en los escritos de Pablo, pero común en los evangelios. Entonces, dice que nosotros no estamos en este mundo, ¿verdad? Que no nos hagamos a este mundo, que renovemos nuestra manera de pensar. Entonces, estos pensamientos que Satanás ha ido inducido, ¿verdad?, en el mundo, el aborto, el homosexualismo, la violencia, el machismo, el feminismo, no sé, todos estos pensamientos que ahora vemos que son muy características del mundo, Satanás ha ido o se ha dedicado, ¿verdad?, a ir poniéndolo. Entonces, es por eso que dice Pablo, veces que siguen al mundo, ¿verdad? Dice la palabra, si son hijos del diablo, las cosas de su padre hacen, ¿no? O las cosas de su padre hacen, si son hijos del diablo, pues son las cosas del diablo, ¿verdad? Por eso dice que él ha cegado y hace esas cosas, porque pues están en el mundo y no conocen otra realidad. Ellos piensan que todo eso es común, es verdad, y por eso actúan de esa manera, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo que ellos, ¿verdad? Los cristianos han sido pegados, su mente, sus pensamientos. Entonces, para que no vean la luz gloriosa de Dios, ¿verdad? Debemos dejar que Dios sea Dios y exigir la respuesta humana. ¿Puede imaginar el poder que el maligno tiene, que es capaz de cegar la vista humana a la belleza del Evangelio? Juan 6:44 y 75 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. 65 dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Y bueno, cuando dice para que no vean la luz del Evangelio y la gloria de Dios, el no ver a Cristo en las Escrituras es perder la salvación. El Nuevo Testamento proclama la gloria de Cristo, es el Evangelio. El Nuevo Testamento está cumplido y completado en Él. Él es el fundamento necesario, Cristo, la piedra angular, la piedra superior. Perderlo es el naufragio de la fe en uno, ¿verdad? Y bueno, cuando dice quién es la imagen de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos los ha dado a conocer. Colosenses 11:5 dice, Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primogénito sobre toda creación. Hebreos 1:3 dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, ¿verdad?
Entonces, Jesús revela totalmente al Padre, ¿verdad? Y nos da un ejemplo para seguir y nos permite, ¿verdad?, volver a esa imagen de Dios, a esa imagen inicial. Y vamos a ver el 5, ¿verdad? Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Pablo tiene en mente a los corintios que lo habían atacado personalmente en su evangelio. Pablo está fuertemente afirmando el señorío de Jesús y su estado de siervo. Solamente se define a sí mismo con nosotros mismos y que magnifica sus credenciales, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el capítulo 2, con el fin de proteger la validez del evangelio. Jesucristo como Señor. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Esta frase es la profesión de fe de la iglesia primitiva, ¿sí? Jesús es el Señor. Vemos que en los escritos de Pablo, ¿verdad? Pablo habla de Dios como el Padre. Y en la mayoría de las veces habla de Señor de Jesús como Señor, aunque veíamos en el capítulo anterior que también menciona a Dios como Señor. Vamos a ver tres términos principales, ¿verdad? Acerca de Jesucristo. Cristo, el nombre Cristo, es el equivalente griego del término hebreo Mesías, que significa el ungido. Implica un llamado y equipado por Dios para una tarea específica. En el Antiguo Testamento, 3 líderes eran ungidos: sacerdotes, reyes y profetas. Jesús cumplió estos 3 misterios ungidos. Jesús es el nombre hebreo que significa Yahweh trae salvación. Fue revelado a sus padres por un ángel. Jesús se deriva de la palabra hebrea para salvación, añadiendo el nombre de pacto para Dios. Es el mismo nombre en hebreo que para Josué. Y el último, ¿verdad? El término Señor, Curios, puede ser usado en un sentido general o en un sentido específico. Puede significar Señor, amo, dueño, caballero, marido, el Dios, hombre total. Entonces, vemos estos tres términos, ¿verdad? Señor, Jesús o Cristo. Y vemos que en el Antiguo Testamento, ese término de Señor, Adón, proviene del rechazo de los judíos para pronunciar el nombre del pacto para Dios, ¿verdad? Yahweh, que era el verbo hebreo ser. Cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de los mandamientos, le preguntó que cómo se llama, que cuando le pregunten quién le envió, él quién va a decir. Y él dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Por eso Yahvé o Yahweh significa ser. Y por eso los judíos, ¿verdad?, tenían temor en quebrantar el mandamiento que dice, no tomará en vano el nombre del Señor tu Dios. Ellos pensaban que si no pronunciaban el nombre, entonces no lo tomaban en vano. Así que ellos sustituyeron la palabra hebrea por Adonai, que tiene un significado similar a la palabra griega Curios. Entonces, por eso, nosotros, ¿verdad?, como evangélicos, nuestra Biblia menciona Jehová, Adonai, ¿verdad? Y no Yahweh, ya que para los judíos, que nosotros tenemos nuestra Biblia evangélica, ¿verdad?, está más apegada a los escritos judíos y que ellos no podían mencionar este nombre de Yahweh, ¿verdad?, para no romper este mandamiento. Entonces ellos empezaron a llamarlo como otro, ¿verdad? Adonai, no sé, fueron algunos nombres que hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mi proveedor, y que todos los tenemos ahí, o tenemos la mayor parte ahí en el templo, ¿verdad? Con unas fotografías. Entonces, bueno, estos son algunos nombres de Jesús. Entonces, el versículo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que todo se trata de Jesús.
¿verdad? Somos servidores de los demás, de nuestros hermanos, a causa de Jesús, porque somos siervos de Jesús, ¿verdad? Somos siervos del Evangelio. Y que de eso está hablando esta porción de la palabra, ¿verdad? Vamos a quedarnos solamente hasta el 6 para no alargarnos más. Dice, porque Dios le dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, ¿verdad? Dios fue el que hizo brillar la luz en la oscuridad. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir, ¿verdad? Y que también eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. La luz llega, ¿verdad? Estábamos en oscuridad, en tinieblas, en pecado. Y ahora que recibimos a Cristo y que el Espíritu Santo habita en nosotros, ha llegado esta luz, ¿verdad? Esta luz que nos alumbra, que nos ilumina, ¿verdad? Por eso dice, hizo brillar la luz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en todos lados, ¿verdad? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo aquí para no alargarnos. Primeramente, Dios, el día lunes terminamos del 7 al 17. Y no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿No? No, amor, nada. Bueno, pues entonces vamos a orar, ¿verdad? Para darle gracias al Señor que nos ha permitido terminar esta semana y que podemos descansar, ¿verdad? Padre, te agradecemos en esta noche la oportunidad que nos has dado, Señor, de seguir aprendiendo tu palabra, ¿verdad? Gracias porque nuevamente nos revelas, ¿verdad? Que es a causa de todo lo que hacemos, que somos siervos, ¿verdad? Que tú nos has dado y nos sigues capacitando, ¿verdad? En toda la pena de nuestra vida. Tú nos vas llevando, como le llamo, de gloria en gloria. Vamos cada vez caminando más en este camino progresivo de la perfección, de la santidad, para poder llegar a la estatura perfecta de Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran amor, porque lo que tú has dicho, Señor, sabemos que lo vas a cumplir. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, Señor, que tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han dispuesto su tiempo para estar aquí, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra. Síguenos hablando, síguenos revelando, sigamos meditando en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta noche podemos decir que en paz nos acostaremos y así mismo descansaremos, Señor, porque solamente tú nos haces vivir confiados, Señor, decide que en tus manos estamos, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Hermanitos. Amén, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. A todos.